Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos seguir con estas transmisiones, podemos estar también por la tarde juntos, conectados en línea para buscar el rostro de nuestro Dios y bueno, porque tenemos otra oportunidad también para meditar sobre lo que Dios nos dice en su palabra. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, yo no soy el que voy a predicar, gracias a Dios por cada uno de los hermanos que pues han participado, que nos han apoyado con la enseñanza, con la predicación, que sin duda ha sido de mucha bendición cada una de las participaciones de nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cierto? Yo creo que estarán ustedes conmigo de acuerdo en ello y gracias por ello. Y en esta ocasión va a estar compartiendo la palabra de Dios, pues nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Ustedes algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes han escuchado de él, ¿verdad? Él y su familia, su esposa Rosy, su hijo Brandon, están trabajando como misioneros en Tlaquiltenango y gracias a Morelos. Y gracias a Dios porque el Señor les ha ayudado a ser perseverantes. Gracias a Dios porque el Señor les ha fortalecido en este tiempo, les ha ayudado. Y bueno, a nosotros nos ha permitido pues contribuir con un poquito, ¿verdad? En su ministerio. En verdad que Carlos ha sido una bendición el poderles conocer. Su amistad también, hermanos, para que hemos podido entablar, gracias a Dios, llevamos ya años conociéndonos. Por ahí en una ocasión también que fuimos por allá a un retiro pastoral, creo que fue, ellos nos hospedaron en su casa, ahí les estuvimos dando lata, ¿verdad? Y nos atendieron muy bien, gracias a Dios, que pudimos disfrutar también ese tiempo con ellos y poder ahí estar conviviendo más en los traslados. Cuando íbamos ahí, no sé si te acordarás, hermano, íbamos a las predicaciones, a las enseñanzas. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, por también lo que el Señor les ha permitido en este lugar. La obra no ha sido fácil, sin duda, pero gracias a Dios por la perseverancia. Creo que yo siempre lo he creído, creo que una de las cosas más difíciles es precisamente eso, perseverar. Muchas veces iniciamos, ¿verdad?, cosas, pero no seguimos y las dejamos, y nuestros hermanos tienen ese testimonio, hermanos, de perseverar, aman la obra del Señor, están ahí porque aman la obra del Señor, a pesar de las situaciones que han pasado, que pues muchos se han ido al otro lado buscando también ingresos, ¿verdad? Y pues han dejado de asistir, pero ellos no han menguado y siguen adelante, valientes, ¿verdad? Ellos que pues bueno, ya han podido también retomar, ¿verdad? Ahí los servicios y los cultos, y gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, pues en esta ocasión, pues están aquí con nosotros, ¿verdad? Bueno, Carlos, ¿verdad?, que va a compartir de la palabra de Dios. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición, hermanos. Es un tema en cuanto a la familia, y estoy seguro que va a ser de mucha edificación. Compartámoslo con otros, hermanos, a fin de que podamos ser alimentados de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, Carlos, pues te dejo el tiempo, hermano, para que prediques la palabra de Dios y que el Señor te use. Vamos a tener, hermanos, la predicación. Muy buenas tardes, hermanos de Querétaro, de la Iglesia Bautista Monte Sinaí. Mi nombre es Carlos Vázquez, ¿verdad? Y por la gracia de Dios estoy sirviéndole a mi Señor acá en Tlaquiltenango, Morelos, juntamente con mi familia. Estamos a punto de cumplir 10 años de estar sirviendo a Dios en esta zona de Morelos. Y bueno, estamos muy agradecidos. Yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios por permitirnos llegar hasta sus casas a través de la tecnología. Esta pandemia ha hecho que podamos tener más interacción con otros pastores. Doy gracias a Dios por ello. Y en esta tarde también quiero dar gracias a Dios por la invitación a exponer la palabra de Dios por parte del pastor Samuel Lechuga, mi hermano, y pues gracias por este enorme privilegio y responsabilidad que es compartir la palabra de Dios. Tenemos un tiempo considerable para poder estudiar las Escrituras y bueno, espero que el Señor hable a nuestros corazones conforme a lo que vamos a estudiar acerca de un tema sobre la familia. Quisiera comenzar esta exposición de la palabra de Dios orando al Señor para que sea Él quien hable a nuestros corazones. Les voy a pedir que cierren sus ojos
y oremos al Señor. Padre bendito, en esta tarde queremos pedirte que seas tú quien dirija mis palabras, que seas tú quien abra el entendimiento de todos nosotros y que tu bendita palabra llegue a nuestros corazones para consolarnos si es que lo necesitamos, para edificarnos si es necesario para nuestras vidas, para ayudarnos y guiarnos a tomar decisiones en las cuales queremos agradarte en todo. Gracias, Cristo, por morir por nosotros, porque es en tus méritos que podemos llegar ante el trono de la gracia pidiendo en oración todo esto. Pero sabemos que si no fuera por un arrepentimiento genuino por de cada uno de nosotros, pues todo sería en vano. Así es que, Señor, Padre bendito, perdona si hay algún pecado en nuestros corazones, para que podamos llegar delante de ti y escuchar tu palabra de forma adecuada. También rogamos, Señor, que quites toda distracción para que esta predicación sea de bendición a cada uno de mis hermanos. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues yo quiero pedirles, ¿verdad?, que tengan ahí a la mano sus Biblias. Si me ven espantándome moscos o a lo mejor me paso alguno, es que estamos en el templo de la iglesia, ¿verdad? Pero aquí es abierto, entonces tenemos mucha interrupción de mosquitos, entonces a veces pasan al ministerio, me los llego a comer, o los tengo que estar espantando. Pero bueno, hermanos, el punto aquí es la palabra de Dios, y vamos a comenzar buscando un texto que me gustaría que lo tuviéramos bien grabado. Sé que muchos de ustedes ya lo pueden considerar como uno de sus textos favoritos, pero me gustaría repasarlo y recordarlo el día de hoy. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25. Es más, creo que ahí en su pantalla va a estar apareciendo alguno de los textos, ¿verdad? Algunos de los versículos, otros los vamos a estar buscando. Mateo 7, 24 y 25, ¿les parece si lo leemos dos veces? Vamos a ver si nos lo podemos memorizar o es que si ya lo sabemos, recordarlo. Dice, vamos a decir la cita, ¿verdad? Al principio y después el texto, y terminamos diciendo la cita. La palabra de Dios dice, Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. ¿Qué tal? Ahorita entenderán por qué baso esta predicación en este texto. Una vez más, ¿les parece? Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Qué precioso texto. ¿Y por qué quiero que ustedes lo tengan presente? Porque lo que dice al principio el Señor Jesús, ¿verdad?, es algo que el cristianismo debe de tener y ha perdido en algunas ocasiones de vista. Dice cualquiera. El Señor Jesucristo siempre habló, ¿verdad?, para que lo escucharan todos. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras. En un momento más estaremos escuchando la palabra de Dios. Espero que estés atento a ella, porque fíjate lo que dice: el que oye estas palabras y las hace. El éxito de una predicación, el éxito de un sermón, el éxito de exponer la palabra de Dios tiene que ver no solamente con exponer la verdad y únicamente la verdad, que es la palabra de Dios, sino que aquellos oyentes puedan tener la capacidad de hacerlo. Y es por eso que siempre Dios nos habla cosas que podemos hacer. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Hoy
predicaremos acerca de un tema muy importante: los hogares de fe. Los hogares de fe, hermanos, no son una casualidad, sino una causalidad. Nuestros hogares son el fruto de nuestras vidas, de nuestro esfuerzo, de nuestros actos, de nuestro trabajo, pero sobre todo de nuestra fe. Mucho se habla que existen hogares como disfuncionales. Hay hogares disfuncionales. Y la causa principal, a mi parecer, y creo que todo aquel que lee la palabra de Dios y está escuchando la voz de Dios va a coincidir conmigo. La causa por qué hay hogares disfuncionales es el alejamiento del plan original de Dios. Los hogares disfuncionales están en una situación como esa porque se han alejado del plan original de Dios. Las familias, las personas que integran las familias no quieren vivir bajo el gobierno de Dios. Quieren vivir bajo su propio gobierno sin considerar lo que Dios pide, siendo que Dios fue el que instituyó la familia. A mi parecer es lo que ha desembocado hogares sin fe. Muchos hogares sin considerar a Dios dentro de ese gobierno que se necesita en el hogar. La falta también de participación de parte de los padres directamente sobre los hijos. Y déjame explicar por qué digo esto. Ahora con la pandemia, ¿verdad? Muchos hogares se han visto expuestos, ¿verdad? Muchos padres de familia han tenido que tomar las riendas en la educación de sus hijos, porque ahora todo es desde casa. Entonces tienen que ver que su hijo vea el programa de televisión, haga la tarea, ¿verdad? Tenga tal vez internet para recibir las clases, para subir las clases, y bueno, todo eso tiene que ver con que los papás ahora estén más atentos a que sus hijos estén estudiando, a que sus hijos estén preparándose. Y ¿sabes? Muchas veces eso lo han dejado solamente a los profesores, cuando los padres somos los responsables del crecimiento educacional de nuestros hijos. Lo mismo pasa con la edificación del alma de nuestros jóvenes. Por ello, el tema de hogares de fe es un tema que lo vamos a titular el CI de la familia. Y antes de que veamos esto, a mí me gusta mucho lo de las siglas. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa FBI? Significa es investigación del Buró Federal de Estados Unidos. O sea, aquella agencia que se dedica a ver todo acerca sobre el crimen. Hay otras siglas que me gustan mucho, que es la CIA, que esta también es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ¿verdad? Contra ataques internacionales, contra el terrorismo y todo aquello que tiene que ver con cosas que no son de muy grato nombrar. Hay otras siglas que a ustedes no creo que les agrade mucho, porque a mí tampoco me agrada. De pronto son medios encajosos, pero es la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esos amigos a veces se pasan, ¿verdad? No los que trabajan, sino los que están al frente de esta comisión. Muchas veces, pues, te llega el recibo de la luz bien alto y dices, bueno, pues, ¿qué pasó si yo no pago tanto? Bueno, el punto es que las siglas en muchas ocasiones hablan del tema que estaremos viendo o de lo que significa ciertas instituciones. Hoy vamos a tomar 3 letras para enfocarnos al tema. CI, el CI de los hogares para tener hogares de fe. Y bueno, ¿qué significa el CI? Es crianza, ejemplo e intercesión. Pasó al ministerio. Permítanme un segundo, hermanos.
El CI, crianza, ejemplo e intercesión. El CI del hogar. Como lo dijimos al principio, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que cuando nosotros escuchemos su palabra, sea algo práctico a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver el CI de los hogares de fe. Lo primero que veremos será la crianza. Vayan todos, por favor, a Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Si hay algún visitante, ¿verdad? Algún amigo de las familias de nuestra iglesia Bautista Monte Sinaí que esté siendo la primera vez que escuche esta predicación, bienvenido seas, ¿verdad? Espero que puedas tener una Biblia en casa. Es lo más recomendable, ¿verdad? Para poder gobernar bien un hogar. En este caso vamos a ir a la carta a los Efesios, que está en el Nuevo Testamento, y quiero que escuchen y me ayuden aquellos que tienen su Biblia a la mano lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 4. Dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que veremos aquí es la responsabilidad. ¿A quién va dirigida estas palabras? Vosotros padres. Creo que necesitamos recordar dos puntos importantes acerca de la responsabilidad de ser padres. Lo primero es que la crianza de los hijos es responsabilidad de los papás. Muchas veces dejamos esa responsabilidad al maestro, al tío, a la tía, al pastor, al maestro de escuela dominical. Y bueno, son herramientas que Dios usa, pero la responsabilidad directa es de los papás. De los papás. El segundo punto es entender qué significa criar a un hijo. La definición nos dice que criar o crianza es la alimentación y el cuidado que recibe un recién nacido para que tenga un desarrollo adecuado y pueda valerse por sí mismo. ¿Cuándo dejamos de criar a nuestros hijos? Cuando ellos pueden ya valerse por sí mismos. Y mira, déjame decirte algo, este siervo de Dios a sus 43 años, ¿verdad? Todavía pide consejo de su papá. Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? La crianza nunca deja de existir, porque siempre va a haber ese consejo de parte del papá. Así tengamos la edad que tengamos, nosotros debemos de tener esa confianza. Pero entonces el punto aquí es que los papás son responsables de alimentar y de cuidar a sus hijos para que tengan un desarrollo adecuado y puedan valerse por sí mismos. Y eso es lo que está ocurriendo. Los padres son los responsables del desarrollo de la vida de sus hijos en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, lo estaba comentando hace un momento. La educación. La educación. Y no solamente el de conocimiento intelectual, ¿verdad? Sino la educación que debe de recibir un hijo. Hoy en día ves a los niños y entran y, oye, saluda, buenas tardes, les das algo y se van. Oye, gracias por lo menos. Y muchas veces es por la falta de crianza de los papás. Otra área es el área social, ¿verdad? El área social es aquella en donde tú tienes que estar al pendiente de tu hijo, con quién se junta. Tú te debes de saber este dicho, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero el que con lobos anda, aullar se enseña. Y mira, luego dejamos a nuestros hijos o a nuestras hijas andando con cada lobo rapaz. Tú eres responsable de que tu hijo o tu hija se dé cuenta de que amistades son correctas y qué amistades no son correctas. El área física, ¿qué te parece? Los mexicanos muchas veces fallamos en eso, ¿verdad? ¿Qué tanto ejercicio haces?
¿Sabes por qué a veces los hijos no hacen ejercicio y se la pasan todo el tiempo en las consolas de videojuegos, ¿verdad? O en el internet o en la computadora. Porque no ven que sus papás hagan ejercicio. Papás, necesitamos ponernos las pilas y salir ahí en sus casas, ¿verdad? Hacer un poco de ejercicio para que esta pandemia no haga los estragos que muchos estamos viendo. Ya de repente no te queda la camisa y bueno, ¿para qué les cuento? El área física, ¿verdad? Comer a su momento. Y bueno, ahorita vamos a mencionar algunas cosas. El área espiritual, sobre todo. ¿Cómo quieres que tu hijo se acerque a Dios si tú no oras, si tú no lees la Biblia? Por eso la crianza es importante. Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos criarlos, necesitan tener una instrucción. Las instrucciones consisten en enseñar a los hijos las reglas que se deben obedecer. Mira, hijo, hace tiempo me preguntaba a mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué no te pasas cuando está el semáforo en amarillo? Si todavía tienes chance. Porque le digo, el amarillo es preventivo, detente, porque estoy a punto de ponerme en rojo. Si te agarra a la mitad, bueno, ya te pasaste, pero si tú lo estás viendo 15 o 20 metros, tienes que detenerte, porque no le vas a ganar al semáforo. ¿Qué te parece la instrucción? La instrucción es correcta, ahí debe de estar, así debe de ser. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Tú tienes, papá, la necesidad de instruir a tu hijo. Tienes que enseñarle cómo debe hacer las cosas. Enfatiza siempre cómo es que Dios quiere que vivamos. Déjame lo digo una vez. Enfatiza siempre cómo es que Dios quiere que vivamos. Todas las reglas que existen y todas las instrucciones que hay nos llevan siempre a un propósito, a agradar a Dios. En este caso vemos que nos dice que tenemos que criar a nuestros hijos. La amonestación es la antesala de la corrección. Tienes que amonestarlos. ¿Y qué es amonestarlos? Bueno, si lo ponemos, aquellos hermanos que son futboleros, son pamboleros, ¿verdad? Les gusta el fútbol como a mí. La amonestación es, mira, si tú vuelves a dar una patada, una actitud incorrecta, o unas palabras, ¿verdad? Ahora también amonestan a los jugadores por decir palabras incorrectas. Esa es la amonestación. Te estoy previniendo porque si tú lo vuelves a cometer, te voy a sacar una tarjeta roja. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber consecuencias si tú no sigues las instrucciones. Tienes que amonestar a tu hijo por acciones o comportamientos que no son correctos. Porque de lo contrario se les puede hacer un hábito. ¿Has escuchado hoy en día a los jóvenes, a los niños contestarles de una forma incorrecta a cualquier adulto, sea o no sea su familiar, sea o no sea pariente cercano? La otra vez estaba preguntándole a un adulto a un joven y le dijo el joven, ¿y a usted qué le importa? Esas no son maneras de contestar. Si tú bien lo sabes, hermano, hermana, en nuestros tiempos, los que son de ¿cómo se dice? De mi rodada, podremos saber que cuando nosotros contestamos así, ¡palo! Cachetadón, ¿sí o no, hermanos? Y hoy no dice, no lo toques porque si no va a echarte a derechos humanos. Nada, que derechos humanos. La Biblia dice que disciplines y ahorita vamos a ver. Hermanos, tenemos que amonestar a nuestros hijos para prevenir las consecuencias. Si nosotros hacemos esto, una amonestación a nuestros hijos correcta, una amonestación bajo la palabra de Dios, mira, hijo, si tú vuelves a hacer esto, va a haber consecuencias. Dios no le agrada tu actitud. Esto es pecado y nosotros
buscamos en todo tiempo no pecar, porque eso nos separa de Dios. Y si tú vuelves a hacer eso, entonces voy a tener que corregirte. Y no para desquitar mi furia, mi enojo, porque te veo que estás haciendo lo que te estoy pidiendo que no hagas, sino para que entiendas que esto no es correcto. Y es ahí donde viene la corrección. Dice la palabra de Dios: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Mira, mucha gente le pega a sus hijos para desquitar su coraje. A mí me ha pasado, y creo que a ti también. Amados hermanos, amados amigos, papás que están escuchando, la verdad es que corregir a nuestros hijos, amonestar a nuestros hijos, tiene que ser en amor. No los puedes llevar a la ira, a ese enojo desenfrenado, a eso que les lleva a hacer locuras. Tenemos que hacerlo en amor. El libro de los Proverbios es un libro en donde encontramos un sinfín de advertencias que tienen que ver con la corrección de nuestros hijos. Hay muchas citas, pero yo quiero que vayan a una en especial. Proverbios capítulo 23, por favor. El libro de Proverbios está después del libro de Salmos, casi a la mitad de la Biblia del Antiguo Testamento. Estamos hablando Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 15. Me pareció correcto ponerlo dentro de este punto. Dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho. ¿Qué tal? Ya es que derechos humanos, en parte, yo les creo, porque hay quienes abusan de ese derecho, ¿verdad? Y en lugar de corregir, golpean, maltratan y llevan a un punto extremo el contacto físico. Pero la Biblia dice que no rehusemos corregir al muchacho. Corregir, no maltratar. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Qué tal? La palabra de Dios es preciosa. Amén. Gloria a Dios. No rehúses corregir al muchacho. Y fíjate lo que está diciendo: al muchacho. Ya no está hablando de un niño, ya no está hablando de un jovencito, está hablando de un muchacho. ¿Y cómo lo tienes que corregir? Dice: con vara. ¿Sabes? La vara de la corrección es algo muy correcto dentro de un hogar de fe, en donde cuando vas a hacer la corrección, oras al Señor, le pides que te dé esa calma, esa paciencia, pero sobre todo que le dé a tu hijo entendimiento del por qué lo vas a castigar con la vara. Y le explicas a tu hijo: te tengo que dar 2 o 3 varazos porque ya te había amonestado, ¿te acuerdas? Ya te había dicho 1 o 2 veces que no lo hicieras. Si tú haces, dice la palabra de Dios, que librará su alma del Seol. El Seol, si ustedes lo recuerdan, hermanos, es el lugar de la muerte. No queremos que el alma de nuestro hijo o de nuestra hija muera. Tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. Tenemos que aprender a hacerlo de una forma correcta. Hijo mío, eso es para ustedes, jóvenes, niños que están escuchando esta predicación. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Cuando papá o mamá castiga, amonesta o llega a la vara de la corrección, es con un solo propósito: de librar tu alma, de ayudarte. Recibe ese castigo, esa corrección, esa amonestación de forma sabia, porque eso te alegrará el corazón y alegrará el corazón de tu papá o de tu mamá. Eso, que tú puedas entender por qué se te castigó, para que no lo vuelvas a hacer, porque es por tu bien, créemelo, es por tu bien. Si tú aplicas esta regla de crianza en tu hogar, será un hogar de fe y habrá un reflejo responsable de papá y mamá guiando a sus hijos en crianza
amonestándolos bajo la palabra de Dios. Si tu hogar es sostenido por la fe, te felicito, sigue así. Pero si en tu hogar no hay temor de Dios, existe una razón. Y muchas veces esa razón es el ejemplo. El ejemplo. Los hijos siempre nos están mirando. Los hijos siempre tienen que adquirir un ejemplo. Todo conocimiento proviene de una fuente. Todo conocimiento proviene de algún lugar. La fuente principal de conocimiento de un hogar de fe es el Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Es el temor al Señor, ya que de Él mana el conocimiento. Vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Yo espero que ya lo hayan encontrado. Dice la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado. El Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos y a nosotros y a todo el que lee la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestra principal fuente de conocimiento es el Señor Jesucristo. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y eso va a ayudar a que tus hijos, a que tu hogar pueda caminar de acuerdo como la fe en Cristo Jesús nos lo señala. La forma en que apliques este conocimiento será lo que tus hijos puedan llegar a imitar. Por ello siempre te van a estar observando. Y es de ahí que depende mucho si son hogares disfuncionales o hogares de fe. Filipenses capítulo 3, versículo 17, no lo busques, escúchalo por favor. Dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, dice Pablo, para que así y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Siempre vamos a tener que ser el ejemplo como cristianos, como papás, como hogares de fe. Si tu hijo no está orando, como lo dije, un hogar de fe no es una casualidad, es una causalidad. Es porque tal vez tú no estás orando. Si tu hijo no quiere ir al templo, es porque ha visto en ti, escúchame esto, alguna vez te quejaste de ir al templo. No que siempre lo hayas hecho, no que siempre tengas esa actitud, pero en algún momento pasó. Si alguien está en contra del pastor y tu hijo te escucha o lo escucha, es el pretexto perfecto que utiliza. No, es que por eso debes de tener mucho cuidado, amado hermano, amada hermana. Los hogares de fe no son casualidad, son causalidad. ¿Y sabes cuál es la causa de tener un hogar con fe? Tu ejemplo. Debemos de tener una actitud correcta. La forma en que te comportas, no solamente cuando vienes al templo, sino en el día al día. Esa es la fuente principal de alimentación del carácter de tus hijos, del carácter cristiano de tus hijos. Yo he escuchado a jóvenes, he tenido la bendición de trabajar en campamentos con jóvenes no cristianos y cristianos, en donde me dicen: no, es que tú no conoces a mi papá. Es así, 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 asado, y quiere que yo me porte bien, por eso me mandó aquí. Pero también he escuchado jóvenes cristianos en donde me dice: hermano, es que usted no conoce a mi papá. Oye, sí, cómo no, va al templo y sirve, y yo lo veo bien, sí, pero en la casa es otro. Es que usted no conoce a mi mamá. Amados hermanos, la actitud en el día a día. Vayamos por favor a Timoteo, capítulo 2, versículos 7 y 8, por favor.
la carta a Timoteo capítulo 2 versículos 7 y 8. Espero que lo hayas encontrado. Si te quieres poner en pie, hazlo, ¿verdad? Para estirar un poquito los músculos, también como referencia para tener una reverencia ante la palabra de Dios. Perdón, Tito capítulo 2. Dije Timoteo, ¿verdad? No, es Tito capítulo 2 versículos 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable. Vamos a dejarlos ahí. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, quiero animarles a que examinen, se autoexaminen. ¿Por qué mi hijo está reaccionando así? ¿Por qué mi hija tiene esta actitud? Muchas veces es porque el carácter cristiano de sus papás no está siendo el correcto. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza. Mira, cuando nosotros enseñamos, tiene que haber un carácter moral para tener esa autoridad moral. Tú no puedes enseñarle a tu hijo o a tu hija que respete a Dios si tú no lo respetas. No le puedes enseñar a tu hijo o a tu hija que respete a los adultos, que respete a los ancianos, que respete al pastor, que respete a los maestros, que respete a las autoridades, si tú no lo respetas. Mostrando integridad, siendo íntegros, completos, no solamente en el templo, en mi casa, en el trabajo, en la calle, cuando voy al supermercado, ¿verdad? Mostrando integridad, serenidad. No, pastor, es que usted no sabe, mis papás son cerillitos, rapiditos se prenden. No hay serenidad en ellos, no hay ese dominio propio. Tantito, cualquier cosa y se prenden. Palabra sana e irreprochable. Usted no sabe, pastor, pero en la casa las palabras antisonantes son constantes. ¿Cómo cree que me pida mi papá que no hable así si ellos hablan así? Y esto, hermanos, lo digo con todo respeto. El ejemplo es necesario para que nuestros hijos estén siendo consagrados a Dios. Debe de haber una consagración al Señor. Para que tu hogar llegue a ser un hogar de fe, tú tienes que tener presente este concepto: consagrarte. La consagración es la dedicación en esfuerzo, trabajo, entusiasmo, sacrificio, santidad, servicio a Dios, como un modo de vida. Esa es la consagración. En todos lados me esfuerzo por compartir la palabra de Dios, de portarme con un carácter cristiano, de mi santidad la cuido aquí en la casa, cuando estoy a solas, cuando estoy con mi esposa, mi esposo, ¿verdad? Hemos visto que hoy en la televisión están pasando, híjole, madre mía. La televisión es un león rugiente que se está devorando las familias, ¿verdad? Con tanta inmoralidad, con tanta perversión, con tanta maldad. Hace un momento, ¿verdad? Estaba yo recordando una ilustración y permítanme ponerla dentro de un billete de $5. Apareció en el bolsillo de una persona y dijo: esto me lo voy a gastar mañana. Y entonces al otro día el billete de $5 dijo: no, soy un billete de $100, úsame así. Entonces fue esta persona y compró cosas y dice: es que aquí está, paga con su billete de $5. Y le dice la cajera: oiga, pero son más de $5. No, es que mi billete dice que es de $100. Dice: no, eso no puede ser.
Bueno, esa es la idea que tengo yo acerca de la ideología de género. No puedes cambiar las cosas así. Y eso es lo que está vendiendo la televisión. Tengamos cuidado con la consagración de nuestros hijos porque están siendo contaminados con tantas ideas. Tu entusiasmo y sacrificio, hermano, hermana. ¿Con qué entusiasmo y con qué sacrificio vas al templo? ¿Sirves a Dios? Te alzas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver acerca del altar familiar. ¿Con qué entusiasmo lo haces? Así de, ay, otra vez tenemos que leer la Biblia. Ay, vente, vamos a orar. Pues ya no nos queda de otra. No, tiene que haber entusiasmo. Vamos a hablar con Dios. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿verdad? Vamos a servir al Todopoderoso. Es un modo de vida. En otras palabras, esto es el verdadero cristianismo. Un estilo de vida imitando a Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. Tenemos que imitar a Cristo. Un hogar de fe es el resultado de un ejemplo de los padres hacia los hijos. Tal vez, al igual que yo, en tu hogar no se te enseñó esto. Y no te estoy reprochando ni juzgando a mis padres, pero creo que tenemos que romper esas cadenas. Papás, tenemos que dar ese ejemplo a nuestros hijos, un ejemplo de consagración, un ejemplo de nuestra actitud cristiana, un ejemplo que puede cambiar el alma de tu hijo. Y por último, la intercesión. ¿Te acuerdas cómo se llama la predicación? El CI de un hogar cristiano. Ya vimos la crianza, ya vimos el ejemplo, ahora vamos a ver la intercesión. Vayamos por favor todos al libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Job, capítulo 1, versículo 5. No puse los textos aquí porque yo sé, hermanos y hermanas, que a veces la tecnología nos puede volver un poquito flojitos y decir, no, pues es que el pastor va a poner los textos. A veces los ponemos y a veces no. Pero yo apelo a que tú eres un cristiano ferviente, que siempre quieres buscar los textos, que estás listo. Job, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Dice la palabra de Dios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La intercesión. Esto es algo que tiene que ocuparte, papá. Amado hermano, amada hermana, esto es algo prioritario en tu vida. Debes interceder diario por tus hijos. Siempre debes de tener presente que los hijos pueden ofender a Dios. Y sabemos, ¿verdad? Porque ya tenemos la revelación completa de nuestro Dios, ya tenemos la Biblia, sabemos que por nuestra oración nuestros hijos no serán perdonados. Por nuestra oración nuestros hijos no serán salvos, pero sí podemos orar para que el Espíritu Santo los convenza, para que ellos puedan tener un temor del Señor, para que ellos puedan llegar a tener esa reverencia ante Dios. Ahora, ¿qué debemos orar por nuestros hijos? Pues eso, que sus almas sean salvadas, que puedan tener un arrepentimiento genuino, que su corazón y su mente puedan entender que muchas veces las cosas que hacen ofenden a Dios y eso condena su alma. Porque reconozcan a Cristo como su Salvador. Esa es la oración, la intercesión de un papá por un hijo o una hija. Porque no se dejen engañar. Hermanos, escuchen eso, tenemos que orar porque el mundo está engañando a nuestros hijos con dulces y jugosas distracciones. Hoy los jóvenes prefieren estar 2 o 3 horas en el internet que estar 2 horas en una congregación, en un culto. Ay, no, qué flojera.
Tenemos que orar para que nuestros hijos no sean engañados, no sean endulzados con las cosas que el mundo les da. Job oraba por sus hijos todos los días. Y aunque sabemos que no podemos arrepentirnos por ellos, podemos pedirle al Espíritu Santo que los convenza, ¿no es verdad? Juan 16:8 dice esto: y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tienes que orar para que el Espíritu Santo sea quien convenza a tu hijo o a tu hija. Yo sé que muchas veces están en la etapa de la adolescencia y vaya que eso es un problema porque adolecen de todo. Pero ¿sabes? El poder de Dios, la intervención de Jesucristo, el convencimiento poderoso del Espíritu Santo y tus oraciones pueden salvar a tu hijo, pueden salvar el alma de tu hijo. Tienes que orar diariamente por ellos, porque diariamente están expuestos a un montón de situaciones que los aleja cada día más de Dios. El CI es la clave para tener un hogar de fe. Crianza, ejemplo e intercesión. En el amor de Cristo, espero que hayas escuchado a Dios y tu hogar haya sido inyectado por el CI de los hogares de fe. Yo espero pronto ver o escuchar o saber del fruto de esta predicación. Cualquiera que oyere estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Tal vez tengas problemas con tu adolescente, con tu joven, con tu jovencita. Tienes que aplicar el CI. Crianza, ejemplo e intercesión. Que el Señor te ayude, amado hermano. Que el Señor les guíe, amadas hermanas. Que Dios levante más hogares de fe y puedan ser el modelo a seguir por esta sociedad que tiene tantos hogares disfuncionales. Que en Querétaro, en esa parte de Querétaro donde tú vives, tu hogar sea un hogar de fe que atraiga la mirada no solamente de tus hijos, sino también de otras personas, y que puedan interesarse en saber qué estás haciendo para tener un hogar tan precioso. ¿Y sabes? Esa es la puerta para compartir el Evangelio de Cristo. Esa es la puerta para que otros sean salvadas sus almas de la condenación eterna. Yo te animo, amado hermano, amada hermana, en el amor de Cristo Jesús, que examines tu hogar. Sé que muchos de ustedes tienen hogares preciosos, lo sé. Y sé que muchos tal vez esto ya lo sabían. Pero siempre es prudente dar una revisada para entender que Dios nos recuerda y nos habla una y otra vez para llegar a ser ese hogar de fe. Le doy gracias al Señor porque mi hogar no es un hogar perfecto, pero en mi hogar buscamos tener hogares que sea un hogar de fe, que sea el ejemplo. Sé que eso trae una consecuencia de mucha bendición. Cuando Dios ve tu corazón derramado a una consagración a su santo nombre, Él empieza a dar bendiciones. ¿Recuerdas lo que dice Hechos 16? Y serás salvo tú y tu casa. Te animo a que puedas aplicar el CI en tu hogar. Gracias a Dios porque tenemos este tiempo de predicación. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude.
Que Dios te dé la firmeza para aplicar lo que acabas de escuchar en su santa palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino. Gracias, Dios, porque tenemos un precioso ejemplo que es Cristo Jesús, al cual debemos imitar, y nuestro carácter se debe de convertir en el carácter modelo de Cristo. Sé que en algún momento podremos alcanzar la madurez si es que nos esforzamos. Hoy rogamos y suplicamos por los hogares que conforman la Iglesia Bautista Monte Sinaí en Querétaro. Rogamos por los hogares que conforman la Iglesia Bíblica Bautista La Hermosa en Tlaquiltenango. Oramos por los hogares de fe de cada iglesia hermana, en donde hay batallas, hay luchas, hay distracciones. Pero tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos al Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación. Y hoy rogamos que cada hogar ahí en Querétaro se convierta en un hogar de fe, un hogar en donde puedan ser de testimonio, no solamente para sus hijos, papá y mamá, sino también para sus vecinos y su familia. Que los hogares de fe se puedan abrir, Señor, a más personas en la enseñanza de tu palabra. Señor, el trabajo es duro, difícil es la tarea, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por ello, queremos agradecer la bendición, pero también queremos pedirte perdón si hemos fallado en delegar la educación, el crecimiento, la alimentación espiritual de nuestros hijos. Perdónanos y ayúdanos, fortalécenos. Gracias te damos porque hasta el momento, Dios, nos tienes con bien. Yo te pido por aquellos que han pasado por la pandemia y han sido alcanzados por este virus, bendigas esos hogares, ya sea con consuelo, edificación, restauración, recuperación física. Señor, no es fácil, pero nuestro gozo y nuestra esperanza está en ti, porque eres un Dios todopoderoso. Te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de abrir tu Santa Biblia y de haber sido alumbrados con ella. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por su atención. Les dejamos un fuerte abrazo. Pastor Samuel Lechuga y familia pastoral, muchas gracias por la confianza de poder tener participación en su ministerio. Que Dios les fortalezca, les siga guiando, les siga dando esa sabiduría. Y adelante, hermanos. Si no nos vemos, si no nos conocemos, ¿verdad? En algún momento físicamente aquí, que ese es mi anhelo, algún día estar en su precioso templo, con su preciosa iglesia, ¿verdad? Pero si no es así, hermanos, un día allá arriba nos gozaremos en el Señor. Que Dios me los bendiga ampliamente y derrame bendiciones hasta que sobreabunden en sus vidas. Les mandamos un fuerte abrazo, mi esposa Rosy, mi hijo Brandon y su servidor Carlos Vázquez. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de enseñanza. En verdad que fue de mucha bendición, fue de edificación para nuestras vidas.
Gracias a ti, Carlos, por el mensaje, por la enseñanza que el Señor te ha usado en nuestras vidas y sin duda en la vida de los hermanos también. El mensaje ha sido de bendición. Qué importante es que nosotros podamos pues seguir estos consejos que nos da la palabra de Dios para con nuestros hijos, que podamos buscar estas siglas, ¿verdad?, de las que mencionábamos, el CI, ¿verdad?, en el hogar, y que podamos llevarlo a cabo y que tomemos esa decisión, hermanos, de ponerlo en práctica. Hermano, muchas gracias, te agradezco por esta enseñanza, por este mensaje. Que el Señor le siga bendiciendo. Saludos a tu esposa Rosy, a tu hijo Brandon, hermanos, un fuerte abrazo de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sinaí, y pues anhelamos que el Señor le siga bendiciendo, que le siga prosperando en su ministerio, ahí en la obra en Tlaquiltenango, siempre me cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? Y que el Señor pues siga prosperando esa obra, y pues gracias a Dios que el Señor nos permite también contribuir ahí un poquito. Seguiremos orando por ustedes, hermano, y pues estamos en contacto, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el programa, les mandamos un fuerte abrazo.